Bienvenidos al podcast Sin Violencia, que se realiza en el marco del proyecto Vida Sin Violencia de la Cooperación Suiza en Bolivia, que se amplía en alianza con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo ASDI, implementado por Solidar Suiza. Mi nombre es Andrea Mercado, soy responsable del proyecto Eduactivistas de la Universidad Nacional Ecológica y hoy vamos a hablar sobre el tema comunicación y enfoque de género. Está con nosotros acompañándonos hoy Fabiola Rojas, psicóloga de la Casa de la Mujer, y también está con nosotros Eric Aliaga, asesor en diversidades e inclusión de la Casa de la Mujer. Bienvenidos. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todas, todos y todes. Listas para poder interactuar, para poder aprender, para poder intercambiar, que definitivamente esa es la base de la democracia. El poder hablar, el poder responder y el poder, sin duda, participar en espacios donde todas, todos y todos tengamos la palabra. Perfecto. ¿Cómo estás, Eric? Bueno, bien, gracias por la invitación. Hola a todas, a todos y a todes quienes nos escuchan ahorita y nos están viendo. Creo que es muy importante transgredir estos espacios, es muy importante verdaderamente visibilizarnos y también que la demás sociedad se sienta, ¿no?, nuestras energías y nuestras vivencias. Perfecto. En razón al tema, la comunicación es una herramienta muy poderosa con la cual nosotros le damos el protagonismo tanto a mujeres, varones y todes, ¿no? Y la verdad que ahora vamos a hablar sobre estos temas, cuál es el rol de la mujer, vamos a ahondar un poquito. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué será importante la visibilización de las mujeres en los medios y por qué no con un enfoque de género? Gracias. Andrea, al empezar has dicho una palabra más que importante: poderosa. Para mí la comunicación es poderosa, pero también es peligrosa a la hora de poder visibilizar el cuerpo de las mujeres. Lamentablemente, en esta sociedad machista, en una sociedad negadora de derechos, vemos a medios de comunicación para nada aliados. Cuando me refiero a medios de comunicación no aliados, me refiero a aquellos medios escritos, aquellos medios orales que lamentablemente usan a las mujeres y el cuerpo como cosas. Es decir, más allá de difundir los derechos de las mujeres, estos medios de comunicación cosifican el cuerpo de las mujeres y sus derechos. Si bien la normativa existente, la Ley 348, la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, habla de una obligatoriedad de los medios de comunicación a la hora de promocionar los derechos de las mujeres. Lamentablemente, esta obligatoriedad hace que simplemente se difundan pautas, promociones, leyes, sin encontrar el verdadero sentido transformador de la comunicación. Es decir, queremos que las mujeres estén visibles en los medios de comunicación, pero queremos que se visibilicen como sujetas de derecho. Más allá de mostrar a una mujer que es madre, a una mujer que es hermana, a una mujer que es hija, queremos que se las vea como mujer sujeta de derecho y consolidándose como un sujeto político en el Estado plurinacional. Le digo por qué los medios son peligrosos. Hasta ahora, lo que nosotras hemos visto es que lamentablemente los medios de comunicación revictimizan a las víctimas que se animan a denunciar hechos de violencia. No es correcto. No es correcto porque se supone que una mujer haya pasado todo un calvario para iniciar un proceso de denuncia, tiene que tener por lo menos la confidencialidad de poder ella resguardarse en una familia segura, en un espacio seguro. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Escuchamos un hecho de violencia sexual, de feminicidio, y lo primero que hacen es visibilizar el nombre y el apellido de la mujer. ¿Qué tendríamos que cuidar en este caso? Tendríamos que, primero, basarnos en protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación deben tener contenidos mínimos de resguardar la identidad de las víctimas. Estos medios de comunicación tendrían que, primero, no mostrar a las mujeres. Segundo, no visibilizar nombres y apellidos. Tercero, no realizar
preguntas que invadan de alguna forma el espacio de estas mujeres. Alguna vez escuché un medio de comunicación que le decía, ¿y usted por qué se dejó pegar? Estamos induciendo a una respuesta, cuando en realidad sabemos que la base de las violencias es el uso del poder. Muchas veces hemos visto que ponen a las mujeres detrás, las ponen con todo cubierto y les preguntan, señora, ¿qué exige usted? ¿Qué van a exigir las mujeres? Van a exigir justicia. Entonces, hay preguntas que inclusive revictimizan a las mujeres. Yo que soy profesional en salud mental, sé que a la hora de preguntarle a una víctima qué es lo que le pasó, cuándo le pasó, por qué le pasó, tengo que cerrar ese primer encuadre. Es decir, después de preguntarle todo eso a la víctima, le diré, bueno, existe una promesa de poder investigar, de poder seguir investigando, de poder hacer seguimiento a los resultados de la denuncia que ha planteado. Sin embargo, agarran y las dejan como sin horizonte. Y creo que eso para nada ayuda a la restauración emocional de las víctimas de violencia. ¿Podríamos decir que existe una comunicación sexista? Claro que sí. La verdad es que los medios de comunicación utilizan las historias de las víctimas de violencia muchas veces para rating, ¿no? ¿Qué tantas personas me van a ver? Y a base de eso se masifica en los diferentes tipos de redes sociales que tenemos, ¿no? Y muchas veces no hay se podría decir, esta eliminación de comentarios muy dañinos y tóxicos. La verdad, no manejan un buen filtro. Entonces, estos discursos de odio, sexistas, machistas, misóginas, verdaderamente se multiplican constantemente. Muchas historias, por ejemplo, de abusos sexuales como La Manada exponen a la víctima y luego, ¿qué sucede? Es que era una tal, una cual, y de alguna cierta manera eso se multiplica en comentarios, haciendo que la víctima no se sienta segura en ningún espacio, porque prácticamente se está mostrando su rostro. Exacto. Pero los agresores aún siguen felices en la calle, caminando, porque a ellos nunca se les muestra, supuestamente para proteger su identidad. Pero ¿quién protege a estas víctimas? ¿Cuáles son sus medidas de protección a estas víctimas, no? Y los medios de comunicación están ahí y tienen que hacerse responsables de estos actos, sinceramente, ¿no? Incluso el darle palestra, por ejemplo, a discursos de odio muchas veces, y que no cierran, como bien decías, no cierran este círculo en decir que es negativo como discurso, ¿no? Que alguien hace un comentario machista, en realidad lo dejan como un discurso que dijo tal persona y que esa persona se haga cargo. No, vos como medio de comunicación le diste esta visibilidad. ¿Qué estás haciendo para que esta visibilidad no se multiplique en otros discursos, no? Porque yo sigo a tal político y tal político lo dijo de esa manera, entonces yo lo vuelvo a decir y ahí queda, ¿no? Ahora, cuando Eric dice rating, tiene mucha razón, porque a costa de información tergiversada suben su rating. Es decir, mira, un ejemplo, mujer muere víctima de celos. Entonces, cuando uno ve ese tipo de titulares, lo primero que hace es ir al link de la información para poder descargar, cuando en realidad debería ser mujer muere en manos de un feminicida. Alguna vez escuchamos alguna información que decía, porque estaba borracho, la golpeó, porque estaba con copas, golpeó y mató a la mujer. Y muchos medios de comunicación, lo que dice Eric, siguen esa línea. En vez de decir que, lamentablemente, el alcohol no es la causa de la violencia. Puede ser un detonante, pero no el alcohol. Los medios de comunicación siguen socializando esa información que lamentablemente para nada ayuda, ¿no? Nosotras siempre interpelamos de alguna manera y proponemos una comunicación no sexista. Algún año fuimos parte de una campaña que se llamaba Otra comunicación es posible. Entonces, con medios de comunicación hicimos un trabajo muy interesante que les pedimos a ellos que bajo la creatividad, y perdón para los comunicadores, pero tienen que usar la creatividad. No se puede vender simplemente mostrando mujeres desnudas. Tienen que tener creatividad para vender. Yo me acuerdo que bien un periodista me dijo, ¿y cómo vendo cerveza? Porque necesito vender cerveza.
¿Cómo? Señores medios de comunicación, señores periodistas, ustedes han estudiado. Y recuerdo que vimos justamente una publicidad donde desde el alcohol se prevenía la lucha contra la violencia. Entonces, un comunicador, no es boliviano, interpeló al sistema y le dice, interpeló a los medios, interpeló inclusive a las bebidas alcohólicas, que le decía, si tú eres macho, si tú golpeas, si tú agredes, no necesitas beberme. O algo así, era una publicidad de cervezas. Porque lo que vemos siempre es que los medios de comunicación, y con el respeto a los buenos periodistas, no hablan de la verdadera comunicación. Si vamos a vender una casa, unos ladrillos, lo primero que hacen es unas llantas, ¿no? Unas llantas, un mecánico, no es una publicidad de mecánico, ahí va mucho el tema de marketing. Y es como que también esta forma como visualmente se asocia el objeto y el cuerpo de la mujer. Exacto. Como uno solo, como objeto vendible, ¿no? Exacto. Está el cuerpo de la mujer desnuda y las llantas. Está el cuerpo de la mujer desnuda y los ladrillos. Entonces, ¿cómo estamos interpelando a los medios de comunicación? ¿Dónde está la creatividad que ellos deberían haber tenido para poder sacar ese tipo de informaciones que sin duda pueden ser un cambio? Andrea, las violencias que se viven actualmente pareciera que nos están rebasando de las manos. Cada vez que nosotras leemos un caso más de violencia, creo que hasta ahora se nos quebra un poquitito más el alma. Tenemos que aportar a la lucha contra la violencia. Y en las manos de las comunicadoras, de los comunicadores, está que ellos puedan aportar, que con una información diferente que ellos puedan enfocar, puedan decir, está mal, paren la violencia, estamos matando a las mujeres. Según las estadísticas, cada 2 días muere una mujer. Cada 2 días muere una mujer. No me ubico bien el tiempo, pero se veja a una niña víctima de violencia sexual. Esta mañana escuchábamos una noticia terrible donde una niña había sido víctima de un feminicida en manos de su propio padrastro porque había sido ahorcada. Entonces, a nosotras aún, cada vez que leemos este tipo de información, se nos rompe el corazón otra vez y decimos, se equivocaron, no hicimos lo suficiente, no apoyaron los medios, no apoyó la sociedad, no apoyó la investigación, todos somos culpables. Pero esa información, así como te acabo de contar, hace 2 días salió diferente, porque dijo, adolescente de 15 años se quitó la vida, y dijo el nombre y el apellido del adolescente, y mostraron la casa, mostraron la vivienda. ¿Qué estamos haciendo? Estamos revictimizando, no solamente a ella, sino a la familia, ¿no? Cuando las niñas, ahora por lo menos hemos visto que muchos medios de comunicación, cuando van a enfocar a violencia sexual en niñas, ponen ositos, ponen cosas que no sean tan visibles las niñas, ¿no? Está bien, pero ¿de qué sirve que pongas todo eso cuando en el contenido de la información, Eric, nuevamente dice niña o señorita o mujer andaba sola por la calle y fue víctima de violencia? Una vez echándole la culpa nuevamente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Es que sigue existiendo verdaderamente una brecha digital, ¿no? Y sí. Es una pregunta, una cuestionante muy importante, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿quiénes eran las que les daba el teléfono a sus 2, 3 hijos, por ejemplo, y ellas no les permitía ni ver el WhatsApp porque los niños tenían que estudiar? Eran las mujeres, ¿no? ¿Y quiénes ven los medios de comunicación y las redes sociales como principales consumidores? A los hombres, en todos los medios de comunicación. Y es por eso que manejan todo este sistema machista y toda esta forma de vender las corporalidades de las mujeres. Ven como alternativa de consumo solamente a lo masculino, ¿no? Limitándolas en ciertos espacios a las mujeres. Porque además, mira, hay programas en la mañana, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos de los programas en la mañana? Cómo cocinar, cómo lavar, cómo planchar. Nuevamente estamos con el triple rol hacia las mujeres. Al mediodía hay información, pero es que estamos dirigiendo todo como que a la mujer ama de casa. Exacto. No a la mujer independiente, a la mujer que sale, a la mujer que lucha.
Hasta esa visión tenemos que cambiar. Hasta incluso la comedia, ¿no? La comedia que se muestra muchas veces en los medios de comunicación es bastante machista y misógino y muchas veces transfóbico también, ¿no? Sí. Porque verdaderamente atenta contra las identidades trans. Y a pesar de que se ha demandado, por ejemplo, desde la población trans a ciertos comediantes por hacer un discurso y hacer un performance transfóbico, verdaderamente su excusa es, ay, es que es comedia, ay, es que así estaba en el libreto. Y no te podés excusar en eso, ¿no? No podés decir de que todo es comedia cuando seguís multiplicando un discurso o un comportamiento bastante dañino socialmente. Cuando Eric dice los chistes, y es que yo considero que esos chistes no son chistes, esos chistes son microviolencias. Correcto. En los círculos de hombres se hacen chistes bien, no chistes, se hacen comentarios súper groseros, ¿no? Y todos se ríen. Entonces te das cuenta cómo hasta las mujeres siempre tienen que estar ahí. Pero además que, si bien las mujeres son víctimas de violencias, también ahí existen otros agresores pasivos, que son los otros hombres que lamentablemente no reaccionan ante estas violencias. Porque si no eres un ente activo en la lucha contra la violencia, eres un cómplice. Si a la hora de hacer, exacto, a la hora de hacer chistes, tú secundas el chiste homofóbico, el chiste violento, el chiste cosificador, eres culpable también. Hasta por ahí tenemos que analizar cómo se pone el cuerpo de las mujeres. Correcto, y es que los medios muchas veces no toman en cuenta estos aspectos, la importancia del tema y ven más sus intereses, ¿no? Entonces es un tema realmente para reflexionar y también ver hasta dónde llega, porque ustedes decían, existe la brecha digital, igualmente con las redes sociales, están las noticias, se multiplican, se viralizan y eso pues, no sé, la información ya se transforma. Sí. Entonces eso es muy dañino tanto para las personas víctimas como para sus familias. Y lo que has dicho tiene mucha razón cuando dices las redes sociales. Lamentablemente en las redes sociales, mira, avanzamos en tecnología, abrimos redes sociales. Abrimos redes sociales, abrimos más violencias a las mujeres. ¿Por qué? Porque en las redes sociales existen anónimos que pueden denigrar a las mujeres. Existen personajes que lamentablemente en vez de socializar información fidedigna, estamos generando odio hacia esa persona, ¿no? Por eso desde el Movimiento de Mujeres en Santa Cruz, lo que también hemos considerado para empezar a terminar con esta ola de información falsa en los medios de comunicación sobre las mujeres es fijarnos si es una fake news se dice, ¿no? Ajá. Falsas, porque en ese tipo de información se está cayendo en el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Cuando desde las redes sociales empezamos a colocar, por decir, el cuerpo desnudo de una mujer y la cara de otra. Y viralizamos en todos los medios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando violencia en los medios de comunicación. Y yo me voy a volver un violentador cuando comparta esa información falsa que denigra el cuerpo, los sentimientos de las mujeres. Como psicóloga, te puedo decir que la violencia física sí es una violencia grave, pero esa violencia psicológica perdura por el tiempo y puede ir menoscabando a estas mujeres, puede ir dañando. Yo siempre digo que la violencia psicológica es como que te partan el alma y que nadie te la va a poder curar, como una violencia física. Es una violencia que perpetúa tu cuerpo y ese tipo de violencias son muy difíciles de sanar, ¿no? Con procesos terapéuticos sí se puede. Claro. Para verdaderamente comenzar a romper un pacto patriarcal, tenemos que comenzar a cuestionarnos qué es lo que consumimos en las redes sociales. Exacto. Y en los medios de comunicación. Porque si no hay consumidores, no habría ese tipo de programas, ¿no? Incluso, sí. Y obviamente si mucha gente se le va a caer encima con ciertos comentarios, no lo van a volver a repetir. Entonces tenemos que cuestionar lo que consumimos. Y lamentablemente en las redes sociales, si no es para un consumidor masculino, es censurado.
lo mismo sucede, ¿no? Mientras los hombres pueden mostrar libremente los pectorales, los pechos, los senos, a las mujeres se les censura, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es prácticamente para su consumo, viene a ser censurado. Y sucede muchísimo en los medios de comunicación, ¿no? Ellos ven lo que les sirve para consumir, pero si no les sirve esto, entonces prácticamente lo desechan o lo censuran inmediatamente. Exacto. Así es. ¿Qué tipos de contenidos nosotros tendríamos que tener, tanto para darles voz a las mujeres como para destacar el rol realmente? Como decías, solamente en las mañanas quizás se tienen este tipo de programas, contenidos. ¿Cómo hacemos que esto cambie? Uh-huh. Una de las características que nosotros y nosotras debemos tener debería ser desde la formación. Alguna vez luchamos con alguna universidad y les propusimos que una de las materias de formación era en el enfoque de género. Y nos dijeron, bueno, vamos a poner el enfoque de género, pero va a ser como materia opcional. No es una materia que acumule puntos, ¿no? Es una materia que se hace simplemente por tener horas prácticas, por decir así. Y creo que los futuros comunicadores deberían saber qué es el enfoque de género. Deberían entender la lucha de las mujeres contra las violencias. Como decimos, deberían ponerse en el zapato del otro o de la otra. Porque, como dices, sé que para los medios de comunicación es súper complicado sobrevivir haciendo este tipo de información, ¿verdad? Alguna vez lo hablamos en cuanto al enfoque de las radios. Decíamos, queremos que sea una radio comercial. Queremos que sea una radio enfocada en derechos humanos. Y algunos periodistas nos decían, pero eso no vende. La radio enfocada en derechos humanos no vende. Queremos que tenga música social, queremos que tenga contenido, información, pero eso no vende. ¿Qué vende entonces? Vende el reggaetón, vende los trap, no sé mucho de esa música actual. Pero tenemos que tener, por eso nuevamente digo, aparte del enfoque de género, aparte de conocer los derechos humanos de las mujeres, tenemos que conocer también la creatividad para romper ese esquema. Bueno, no tengas entonces una radio, si te vas a llenar de una radio comercial, de una radio que tenga ese tipo de contenido, no lo hagas porque no aportas, porque no ayudas, ¿no? Y hay que comenzar también a, como bien decía, es la idea de la formación, ¿no? Sí. Cómo despatriarcalizamos prácticamente todo un sistema desde la formación. Es muy importante también ver el tema de cómo se nos presentan a las presentadoras y a los presentadores, ¿no? Obviamente muchas veces se siguen ciertos roles de género, ¿no? Como que la presentadora tiene que ser delgada, sí, tiene que ser bonita, tiene que estar maquillada, tiene que hablar bien, y los hombres tienen que ser musculosos, o si no son musculosos tienen que ser bonitos, seguir. Y las mujeres tienen que mostrar cuerpo, ¿no? Mostrar cuerpo. Porque sin faldita bonita, cortita, no es buena presentadora. Exacto. Porque hasta en los medios de comunicación, Eric, a mí me preocupa muchísimo que todas las presentadoras no tienen un tipo de formación, ¿no? No han hecho comunicación, no han hecho, no sé, todo lo necesario para ser comunicadoras. El único requisito que tienen que tener es que sean muy lindas, muy estilizadas, altas, y que estén de alguna forma dispuestas a mostrarse. No me imagino en invierno cómo están las mujeres presentadoras con las faldas minis aquí y demás, ¿no? Y lo peor es que existe una complicidad en los medios de comunicación. Alguna vez recibimos una denuncia de una comunicadora que fue obligada a vestirse de forma no apropiada. Y cuando quisimos proseguir con esa denuncia, no habían testigos, no había ningún tipo de compañero o compañera que le diga sí, ella ha sido acosada sexualmente en un medio de comunicación y vamos a apoyar esa denuncia. Recuerdo que la amedrentaron tanto porque la botaron no me acuerdo si era radio. Dijeron que no iba a conseguir ningún otro trabajo en los medios de comunicación. Exacto, ¿no? entonces porque nadie va a querer a una persona víctima de acoso sexual prácticamente, ¿no? Que está denunciando a una productora porque va a tener miedo a las otras productoras a ser denunciadas igualmente. Hay una rosca manipuladora. ¿Por qué? Porque según en un estudio que se hizo, la mayoría de los dueños de los medios de comunicación son hombres.
Contemos cuántas mujeres hay como directoras, como dueñas de canales de televisión, de dueñas de radios. Y si hay alguna, tiene que sobrevivir, que es en base a vendiendo y mercantilizando el cuerpo y los medios de comunicación, ¿no? Es muy triste hablar de medios de comunicación en la lucha contra la violencia. Así es, parte también de la formación que tienen todos los profesionales que trabajan, como también de la posibilidad y la capacidad que tienen las personas, en este caso las mujeres que son víctimas, de romper ese silencio. Yo creo que una de las formas de empezar a terminar con las violencias vividas es hablar. Es decir, lo que te está pasando. Como acabas de decir, es denunciar. Pero un compromiso desde la sociedad es creerle a la víctima. ¿De qué sirve que las mujeres nos animemos a denunciar cuando lamentablemente existen sociedades que cosifican, sociedades que no creen, sociedades que lamentablemente apoyan más al agresor y revictimizan a la víctima? Pero aún así nos tenemos que apoyar y tenemos que seguir en esta lucha. Así es. Hay que conformar alianzas, ¿no? Verdaderamente con medios de comunicación que estén dispuestas y apostando para una transformación social, ¿no? Para erradicar el sistema patriarcal y hegemónico también, ¿no? Nunca vemos productores que se maquillan o yo que sé, que salgan en tacos, personas trans. Y si muchas veces hay ciertos espacios, por ejemplo como este, que sí ha abierto verdaderamente como esa brecha, ¿no? Rompiendo un poquito todo el sistema de los medios de comunicación, necesitamos más medios de comunicación que apuesten por esta transformación. Exacto. Así es, necesitamos esa apertura, ¿no? Esa apertura para todos, esa apertura inclusiva. Y realmente es un tema que hay que reflexionar muchísimo y que tiene que partir también de generar ese tipo de contenidos que van a ayudar y van a aportar a la sociedad. Sin duda. Muchas gracias más bien por la invitación. Esperamos que existen más espacios donde se hable sobre la importancia de los actores en la lucha contra la violencia y que sean los medios de comunicación los aliados, quienes también pongan su granito de arena para que no mueran más mujeres, para que más mujeres sigan ejerciendo ese derecho a vivir libres y sin violencias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que es momento de comenzar a cuestionarnos qué es lo que consumimos y espero que consuma este espacio para una mejor transformación social, ¿no? De lo que queremos verdaderamente, el buen vivir bien y sana y libre de violencia verdaderamente. Gracias. Muchas gracias Fabiola, gracias Eric por participar de este lindo podcast. Los medios de comunicación realmente tienen que reflexionar sobre su actuar, su rol y cómo en sí cumplen ese trabajo y para estar netamente al servicio de la sociedad, ¿cierto? De esta manera concluimos el podcast Sin Violencia, y que está dentro del proyecto de Vida Sin Violencia, que está de la cooperación suiza en Bolivia, que se amplía en alianza con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo ASDI, implementado por Solidar Suiza. Muchas gracias. Gracias.